Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Bien, hermanos, vamos a oír esta hora de la tarde el poderoso mensaje de la palabra del Señor. El siervo de Jesucristo, el hermano Luis Miguel, a quien le agradecemos mucho eh, por, porque siempre está dispuesto a estar con nosotros. Eh, Así que, hermanos, nada, disponernos a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros. Yo le voy a pedir enormemente el favor a nuestro hermano Giovanni, que también es ministro del Señor en el Canadá, a que ore por nuestro hermano Luis Miguel y así escuchamos este poderoso mensaje. Amén, hermanos, paz de Cristo, saludos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar por el siervo, que el Señor sea usándolo de una manera especial para con cada uno de nosotros y también por nosotros, que preparemos nuestros corazones para que esa semilla, que es la buena palabra de Dios, caiga en buena tierra, se enraice, florezca y dé el fruto con que el buen sembrador la está regando sobre nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre celestial y Dios, delante de tu sublime y santa presencia en esta hora, Señor bendito, hoy nos presentamos, Padre celestial, como hijos tuyos necesitados del Padre, de ese Padre que nos da el privilegio de sentarnos a la mesa y recibir ese pan que emana del cielo, ese pan que es la palabra de vida eterna, que quita lo que sobra y pone lo que hace falta en nuestras vidas, oh Dios. Mi hermano Luis Miguel Marín, Señor, tu siervo, Padre bueno, úsale de una manera especial, Señor bendito. Glorifica tu nombre, Señor y Dios mío. No queremos escuchar sus palabras, queremos escuchar tu palabra, Padre bueno. Úsale, Señor, de una manera poderosa, Señor, reveladora para con cada uno de nosotros, Señor. Que por medio de sus labios fluya, Señor, consejo sabio, palabra que viene del trono de la gracia, palabra impregnada de unción, de gloria y de poder y autoridad. En tu nombre, Jesús, nuestras vidas, Señor. Permítenos ser tierra fértil, que donde quiera que caiga tu palabra, Señor, se enraice, florezca y dé ese fruto, labios que confiesan tu nombre, Jesús. En tu nombre, Señor y Dios Jesús, te lo pedimos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Me place saludarles, como ya dije anteriormente. En el nombre de Jesús, saludar al pastor, no sé si esté allí, nuestro hermano Salom, a toda la junta local, al cuerpo de líderes, a cada uno de los que ha tomado el espacio, ustedes jóvenes, para darse cita o para darnos cita a esta hora de la tarde y poder escuchar la palabra del Señor Jesús. No sé si tenemos tiempo y pudiéramos cantar un coro en francés, un coro sencillo que ustedes se sepan y que... podamos, para que lo podamos reconocer. Yo no soy músico, lejos de mí ser un músico, porque eso requiere, pienso que de una extremada inteligencia, armonía, etcétera. Yo admiro mucho a los músicos, pero me voy a aventurar, así que si por favor cometo algún error, me perdonan. Amén. Entonces, ya habiéndome excusado, hay un coro lindo, a mí me gusta mucho. Quisiera preguntarle si se escucha el pianito. Amén, amén. Digne de gloire, de louange, nous levons nos mains vers toi, t'adorer, ô Seigneur, tu es digne de gloire, de louange, nous levons nos mains vers toi, t'adorer, ô Seigneur, car tu es grand et tes œuvres sont merveilleux. Il n'y en a pas d'autre comme toi, ô Seigneur. Personne n'est comme toi, car tu es grand et tes œuvres sont merveilleux. Il n'y en a pas d'autre comme toi, ô Seigneur. Personne n'est comme toi. Digno de gloria,
de alabanza. Levantemos nuestras manos, adoremos al Señor, que eres digno de gloria, de alabanza. Levantemos nuestras manos, adoremos al Señor, porque grande eres, maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay. No hay nadie como tú, porque grande eres, maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Alléluia, gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que el Señor les bendiga. Así que si alguno llega a venir al Quebec, es básico aprender Dios les bendiga. Y en francés se dice Dieu vous bénisse. Así que si usted quiere hacer el ejercicio conmigo desde su casa, puede decir Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire au Seigneur. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de donner la réponse. Veo que hay alguno que está dándonos la respuesta. Así que gloria al Señor Jesús. Qué bonito poder saludarles, qué bonito poder dirigirme a ustedes en la tarde de hoy, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Y según lo que se me ha invitado a compartir, se me ha pedido que por favor hablemos acerca de la doctrina. Y he querido en algunos cortos minutos en la tarde de hoy que pudiésemos meditar un poco en esto de la doctrina. Hace algunos días yo compartí un sermón aquí en nuestra iglesia llamado de lo teórico a lo práctico, y que está muy en relación con lo que se nos ha invitado a compartir en la tarde de hoy, y que lo he querido llamar como los efectos prácticos de la doctrina, o la doctrina y sus efectos prácticos, o la practicidad de la doctrina en la vida de la iglesia. Y quisiera como que en esta tarde pudiéramos pensar en eso, amados hermanos. Yo entiendo que es un programa de jóvenes y que quizás la gran mayoría de los que se encuentran aquí son jóvenes, al menos de espíritu, ¿verdad? Porque quizás de pronto alguno ya no es joven de edad, pero tiene un espíritu joven. La palabra del Señor dice que aunque Moisés envejeció, sus ojos no perdieron vigor. Eso dice la Escritura, y hay gente joven que tiene un espíritu viejo, un espíritu endeble, un espíritu apocado, disminuido, pero hay quienes, a pesar de que los años le avanzan, podrán cambiar físicamente o en su exterior, pero su interior se mantiene renovando, mantienen en un continuo renuevo, mantienen en un continuo crecimiento. Y qué bueno que ese enfoque sea el que podamos darle hoy a nuestra conversa, a nuestro diálogo en la tarde de hoy. Me han dicho que es una enseñanza en ese estilo, en diálogo. Así que cuando hablamos de la doctrina y sus efectos prácticos, quisiera que pudiéramos abordar nuestro diálogo, nuestro intercambio en la tarde de hoy, desde lo dicho por el descrito, lo que ha sido descrito por el autor del libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 43, versículo 42 al 47. Versículo 42 al 47, y quiero que hagamos especial énfasis en el 42. Sin embargo, vamos a hacer la lectura. La palabra del Señor dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino gran temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan cada día en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que si hay un versículo o hay una porción de la Escritura, un párrafo, porque ahí encontramos casi que un párrafo completo, en el que se pueda describir la praxis o la práctica de la iglesia, la vida cristiana, la vida de comunión de la iglesia, si hay una porción que lo describa todo, casi es esta, la que acabamos de leer. De ahí encuentra casi todos los elementos comunes que distinguieron o que se demarcaron, que diferenciaron la naciente iglesia de en medio de las otras sectas o corrientes que existían en aquella época. La iglesia cristiana o el movimiento cristiano se diferenció, fue precisamente en estos elementos que aquí vemos. Entonces, hoy no los abordaremos todos, simplemente vamos a abordar la parte que en el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿qué es perseverar en la doctrina apostólica? ¿Qué es lo que se nos ha dicho en la tarde de hoy? ¿Qué es lo que se requiere de alguien que quiera definirse como un apostólico, como alguien que persevera en la doctrina apostólica, como alguien que se mantiene en la fe de los apóstoles? Básicamente, más que la teoría, se necesita esa puesta en práctica de eso mismo, de lo que los apóstoles participaron, enseñaron y fueron un modelo. Entonces, hemos en primera instancia dicho que si algo demarcó la naciente iglesia era que tenía coherencia y cohesión en todas las cosas, y si algo la consolidó y le dio fundamento, fue la doctrina. ¿La doctrina de quién? De los apóstoles, la cual fue así o a su vez aprendida o asimismo aprendida por el Maestro, por el Señor Jesús. Así que allí partimos que esa debe ser la base, perseverar en la doctrina. Suele suceder que en los últimos tiempos la gente, en cuanto a todo, ha querido desplazar el verdadero sentido de las doctrinas y de casi toda la predicación para dejarla de convertir en un mensaje de buenas nuevas, para convertirlo en un mensaje motivacional, en un mensaje espectacular, por así decirlo, en un mensaje capaz de remover o de las emociones, las reminiscencias de las personas, y eso ha hecho que la predicación pierda valor en sí, porque la gente está buscando emociones, está buscando sentimientos, está buscando que algo les vibre, que algo sientan, y eso pienso que ha hecho que la predicación pierda efectividad en casi todos los ámbitos. Yo creo que en algún culto, pienso que fue en nuestra antigua reunión o en algún momento, le decía a alguien que la historia se ha desarrollado casi en 3 ejes de pensamiento. El eje en el de que la gente se decía a sí mismo, creo, luego existo. La gente creía todo y esa fue una época de misticismo, donde la gente creyó todo. Luego pasó un segundo eje en el que las personas se dijeron a sí mismas, pienso, luego existo. Y todo lo comenzaron a cuestionar, todo lo comenzaron a escudriñar a través del método, a través de la razón. Pero actualmente vivimos en un eje en el que la gente ni piensa ni cree, sino que la gente siente. La gente se dice ahora siento, luego existo. Por eso usted ve que las personas primero se tienen relaciones y luego van y se casan. Por eso usted ve que las personas se conocen y eso lo muestran en el cine, lo muestran en las películas, lo muestran como una visión del mundo adecuada, pero que sabemos que no es así. La gente no se define por lo que es, sino por lo que siente. La gente quiere sentir. Primero sienten y por eso le dicen, ves y experimenta
las drogas, experimenta, etcétera. Más en estos países donde nosotros vivimos, donde la inmoralidad es, pero hermano, de proporciones astronómicas, si pudiéramos decirlo así. Entonces, vivimos en una época sensual, en una época de los sentidos. Y eso también ha casi que calado en la vida cristiana o en la predicación de la iglesia. Una predicación que si no está saturada o cargada de emociones, una predicación que si parece que no tiene el truco de voy a hacer sentir mal a la gente, como que algunos ya lo han convertido como método. Dar un mensaje en el que le toques a alguien sus sentimientos, su niñez, si fue violado, si fue abusado, si tiene un pasado triste, etcétera, como hacerlo sentir mal, hasta llevarlo al altar para que allá llore, entonces la persona dice que si logró que el altar se le llene, o lo que nosotros llamamos altar, entonces él cree que la palabra tuvo efecto. Dice, oh, se llenó eso, y claro, hubo una gran bendición, hubo un gran cambio, pero suele suceder que muchas veces esos cambios que nosotros esperamos tener no pasan de más de unas cuantas lágrimas, una reminiscencia, una remoción de las emociones, pero la gente se para de ese lugar con las mismas debilidades, con la misma ira, con el mismo egoísmo de pronto, con los mismos tropiezos. Y eso ha hecho que casi que la gente esté desesperada, siempre la gente está desesperada por tener, y creo que ese había sido el enfoque de los últimos años de los predicadores, de la gente en general, no acuso a nadie, me defino a mí mismo, y es ganar audiencia, el evento que tenga más gente, el evento que sea más grande, el evento que más aglutine o aglomere multitudes, y parece que la gente se había interesado más por qué tanto se sintió, qué tanto se brincó, qué tanto pasó, y no en realidad qué tantos corazones fueron transformados, qué tantas personas fueron edificadas, qué tantas personas abandonaron su antigua vida. Entonces, estoy tratando de hacerle entender cómo esos enfoques que muchas veces tienen su origen afuera, comienzan lentamente a colarse en la vida práctica de la iglesia, desplazando las verdaderas bases y creando una cortina de humo que lo que nos hace es distraernos de las verdaderas necesidades espirituales, porque a veces nos concentramos en cosas físicas, en tantos otros proyectos que para nada tienen que ver con las almas. Entonces, vivimos en una época sensual, sensacionalista, de los sentidos, de los sentimientos, pero los sentimientos no son la buena guía de la vida cristiana, porque nosotros no creemos lo que sentimos, sino creemos es lo que la palabra dice. Así yo no sienta en algún momento que yo estoy orando y no siento una emoción, no siento un fuego que cae o no siento una vibra por allí. La Biblia no dice que Dios está al lado mío si yo lloro o no lloro. La Biblia dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, así yo no sienta nada, yo tengo que saber que está ahí es porque lo prometió, no porque yo siento o porque lloro, porque tengo lágrimas. Entonces, des en cuenta cómo los sentimientos se convierten en la guía y no la fe, no la razón, ¿verdad? No los argumentos apostólicos. Entonces, con eso quiero decirles cómo las verdaderas bases a veces son socavadas por cosas que al principio parecen buenas, pero que realmente terminan distanciándonos de las verdades bíblicas o de las enseñanzas dadas por los apóstoles. Si alguno dice gloria a Dios, amén, ahí pueden ustedes escribir amén en masa si así lo sienten. Entonces, habiendo dicho el eje en el que nos estamos desarrollando, quiero desarrollar otro punto. Y es que muchas veces somos muy buenos en la teoría, pero malos, desajustados, descalibrados en la puesta en práctica de los conceptos. Lo voy a repetir. A veces somos extremadamente buenos en la teoría, pero muy desajustados cuando se trata de la puesta en práctica de la palabra de Dios. Parece que uno mismo ha venido como creando unas subcategorías de pecado. Parece que pecado solamente es fornicación, adulterio, pero el orgullo, el egoísmo, el ser maleducado, el ser de pronto un poco patán, desobligante hacia los demás, entonces nosotros lo aceptamos como si no, ese es el instrumento de Dios o
o es que ese es mi carácter para formarte a ti. Entonces, algunas cosas que la Biblia también cataloga como pecados, nosotros las validamos, las aceptamos como si fueran mandamientos de Dios, y parece que hacemos como una subcategorización entre con los pecados con los que convivimos y los pecados de los que nos disociamos, porque simplemente satanizamos algunos hechos, pero la Biblia no enseña eso. El orgullo, la falta de amor, la mala educación, el ser desobligante, el ser grosero, esas cosas en la práctica de la iglesia no son una enseñanza doctrinal, porque va nada más en los versículos, y no estoy desarrollando todos los puntos, pero va muy en contra de la comunión, va muy en contra de la cohesión, va muy en contra de la armonía que está allí descrita. Entonces, somos muy buenos en la teoría, pero tremendamente malos en la práctica. Y eso entonces ya se convierte en un fallo de la vivencia apostólica. Quizás alguien puede definir, pero con creces, el amor, y dice, viene del eros, viene del ágape, viene del fileo, y eso pueden hacer una disertación macarturiana, por así decirlo, de lo que el amor es. Pero cuando se trata de amar, cuando se trata de perdonar, entonces hasta allí le llegan, tienen muy bueno el concepto, pero muy malo en la práctica. Entonces eso no va de la mano, ¿verdad? La teoría sin práctica es un evangelio muerto, un evangelio que no tiene sentido. Así no es el evangelio. Entonces, los discípulos no se hicieron tanto conocer por lo que decían, sino por lo que hacían. Alguien dijo que una imagen vale más que 1000 palabras y que los hechos hablan más que las palabras. Entonces, uno puede hablar muy bonito, pero no se trata de cómo hablo, sino de cómo vivo. Eso realmente se convierte en un sermón mucho más efectivo de lo que debe ser la vida y la predicación de las doctrinas del evangelio. Entonces, alguien contaba un testimonio en algún momento en el que parece que le solicitaron hacer una tarea y le mandaron a investigar a un autor de la literatura. Esta persona se presentó a la biblioteca, buscó los libros, hizo ensayo, resumen. Amén, allá vamos a llegar, como dice la hermana Kelly Seguanes, porque vamos a hablar de la pragmática o el pragmatismo en el evangelio, hacia allá vamos. Estoy simplemente haciendo como el esbozo de todo lo que va a ser el tema. Entonces, a él le solicitaron hacer un ensayo. Dentro de ese ensayo, tratar de ajustar lo mejor posible, hacer una propuesta acerca de la vida de un autor, sus obras, todo eso. Este hermano se presentó a la biblioteca y eso investigó, hizo de todo y se presentó delante del profesor. Le habían pedido 8 páginas, él presentó 20. Le habían pedido solo unos rasgos distintivos, él hizo mucho más. Entonces él esperó la nota y él decía, cuando a mí me entreguen la nota, yo voy a tener, pero la nota máxima. Es más, si al autor mismo le presentaran mi trabajo, de seguro él quisiera incluirlo en la portada de alguna de sus obras o algo así. Él quisiera incluirlo porque eso es, el trabajo mío es lo máximo. Entonces, cuando se presentó delante del profesor, el profesor vio su trabajo y pasó las hojas y le dijo, te pedí 8 hojas, has hecho 20. Te solicité unos determinados datos, tú me has dado mucho más de lo que yo pedí, pero tu nota es 0. Entonces le preguntó, ¿pero por qué? Si usted está diciendo que usted pidió 8 páginas, yo presenté 20, que yo hice mucho más, que los contenidos, que la investigación, que todo, entonces ¿por qué usted me está dando 0 de nota? Él le dijo, porque aunque tu trabajo está bien hecho, te equivocaste de autor. Ese no era el autor que yo les había mandado a investigar. Él se agarró la cabeza. Entonces, a veces se sabe hacer la tarea. A veces uno tiene el método y dice, eso es así, 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 y esto se hace así. Un sermón, usted, introducción, desarrollo, conclusión, o si usted va a hablar de la doctrina, eso es así, así, asado. Y la gente tiene tremendas disertaciones, hermano, pero cuando le preguntan por el autor, entonces tú quieres investigar para aplicarle a otro y resulta que la palabra primero debe pasar por uno. Amén. Entonces, a veces se sabe bien la teoría, pero se dista mucho en la práctica. Y eso Dios debe ayudarnos como padres, como esposos. El que mejor puede decir si tú eres buen cristiano, si usted es un varón, es su esposa. El que mejor le puede decir si usted es una buena cristiana, si es una hermana, es su esposo.
quienes mejores pueden decir si ustedes son verdaderos cristianos en su vida son sus hijos. La gente dice, es que mi hijo no me escucha. Los hijos sí escuchan a las madres, porque uno siempre dice, como decía mi abuela. Entonces debe ser que uno sí escucha, pero cuando los dichos no corresponden a los hechos, entonces parece que uno sí cae en el descrédito. Y eso puede comenzar desde la misma casa. Y que el Señor nos ayude a vivir en la doctrina, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que después de la predicación no me vayan a vetar, ¿oyeron? Entonces, la historia se ha desarrollado, o ustedes ven que la educación, especialmente la pedagogía, yo soy licenciado en lengua castellana e inglés de la Universidad Popular del Cesar. Ese fue mi primer título universitario, ahora me encuentro terminando otro, entre otros que tengo. Entonces, cuando estaba allá, yo recuerdo que cuando nos hablaban de los métodos pedagógicos, nos hablaban del conductivismo, del estructuralismo, del natural approach, ese lo vimos como es como el método natural, la pedagogía repetitiva o paradigmática, etcétera. Entonces, esos enfoques que uno veía en la educación generalmente no venían como resultado del pensamiento de alguien, sino de una situación que ya había venido presentándose, sea en una escuela, sea a través de una situación problemática que obligó a los autores a cambiar el enfoque en cómo estaban desarrollando la educación. Y tal parece que el enfoque que uno da para educar o para poder enseñar a las futuras generaciones corresponde a una visión de mundo. Corresponde también a un enfoque que no solo tiene que ver con un método pedagógico, sino también con una visión de la vida, una manera de hacer, una manera de ser. Entonces, ustedes se dan cuenta que en algún momento, en el aprendizaje de idiomas por lo menos, el enfoque era el gramatical y tenía que ver con la estructura de la lengua, las categorías gramaticales y uno aprendía una cantidad de cosas, saber cuál era el sujeto, el verbo. Y una persona podía de pronto hasta distinguir, parecía un lingüista, pero cuando se trataba del uso, muchos, aunque conocían la teoría y todo, no podían caer en los efectos prácticos de la lengua porque toda esa teoría carecía de situaciones prácticas o contextuales. Entonces, como para no hacer la historia tan larga, ustedes ven que el enfoque que se está dando ahorita, los mismos lingüistas ahora hablan de la semántica y de la pragmática, que consiste básicamente en términos de lengua es buscar los efectos prácticos del lenguaje, por así decirlo, cómo entenderlo en las situaciones, en sus contextos, ¿verdad? Más allá de lo teórico, en situaciones prácticas, la practicidad de la lengua. Y eso se ha resumido que los métodos han cambiado también. Ya ahorita ustedes no le enseñan tanta gramática cuando aprende un idioma, sino que lo meten en contexto y le enseñan. En el uso, usted aprende el resto de cosas. Entonces, de allí ha salido ese enfoque de la vida cuando usted ya comienza a decirle a alguien que es pragmático. Esa es una persona pragmática. Ese es el pragmatismo. O esta persona es pragmático, él es así, él es práctico. Y cuando alguien usa la palabra, la usa direccionando esa significación o tratando de significar que es una persona que no es de tanto bla, 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 pero es práctica en su manera de hacer las cosas. Alguien dijo que pragmático, se le dice pragmático a una persona o cosa que tiene que ver con realizar algo y ponerlo en práctica. Pragmático sería lo opuesto de lo meramente teórico, en el sentido que esto último se lleva a cabo, se lleva a cabo en el sentido que esto último, lo teórico es solo teoría, pero lo práctico tiene su manera de poder verse. No es algo que solamente se queda en lo meramente conceptual, pero tiene esa posibilidad de poder, de visibilizarse, si yo pudiera usar esa palabra. Entonces, en cuanto a la doctrina, porque vuelvo y les digo, yo pienso que casi todos los predicadores hemos caído en eso. De pronto en el momento en el que la gente quiere predicar y ganar con un solo mensaje, ganar el mundo entero y se tiran esas super conferencias así para mover gente, para llorar, y como tener un resultado a largo plazo o resultados inmediatos allí,
buscándolos como con un solo sermón, pero eso es imposible. La Biblia no dice que uno tiene los resultados de la vida cristiana no son inmediatos. La Biblia habla de una senda que es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero a veces nosotros queremos, así como el microondas, uno como ya no tiene tiempo de hacer café, mete agua, Nescafé, 30 segundos y ya le queda el café hecho. En estos países es así, aquí todo es el tiempo. Uno vive muy en función del tiempo. ¿Cuántos minutos tengo para esto? ¿Cuántos minutos tengo para ir al trabajo? Y parece que esa es una visión del mundo, ser práctico. Ustedes se han dado cuenta que aún en Google ya no contratan personas por el currículum que tengan, porque alguien puede tener un currículum muy amplio, pero ya no lo contratan por eso. Ya ahorita le dicen, no me digas si sabe armar o desarmar un computador, sino ármelo, o programe, o cree, o diseñe. Ya casi que hasta las empresas ya no están mirando ese gran currículum, sino más que interesarse por lo que tú dices que sabes hacer, ellos quieren ver ese pragmatismo, ver esa practicidad, cómo tú llegas a las soluciones y rápido, ¿verdad? Ustedes den en cuenta cómo hay tantas modalidades ahora, tanto en el estudio. Lo cierto es que este fenómeno que hemos visto ha cambiado el mundo. Hay gente que se quedó todavía hablando ay, la pandemia, la pandemia. Hay gente que todavía está hablando, estamos en la pandemia, en la pandemia. Pero esto va a pasar, hermanos. Esto no es ni la primera ni la última, esto va a pasar. Algunos ya estamos mirando qué vamos a hacer después de esto, ya cómo vamos a salir, cómo vamos a reinventarnos como iglesia, cómo vamos a reinventarnos como creyentes, cómo vamos, si ya se suspendieron los grandes eventos, los mega eventos, cómo vamos a seguir creciendo. Porque este es el sentido de la predicación, no solamente ganar amenes y ganar grandes espectáculos. Las doctrinas no son un espectáculo, son ese consolidado, es estructural, por así decirlo, de lo que tiene que ser la vida de la iglesia en esta tierra. Amén. Y la iglesia tiene que seguir creciendo. El evangelio tiene que seguir predicándose. La santidad tenemos que seguir viviéndola. Y ahorita ya usted no tiene un pastor que lo esté cuidando, un pastor que lo esté... No, usted le tocó aprender a ser el guardián de su vida. Es decir, le llegó el momento de no tanta teoría, sino de todo eso que usted ha aprendido, ponerlo en práctica para usted mismo, amado joven, amado hermano, amada hermana. Porque ya no hay quien te vigile, ya no hay a quien vayas a pedirle consejos, no puedes. Y muy posiblemente eso va a quedar así. Muy posible que a cada uno de nosotros, con todo lo que se viene de la 5G y todo eso, nos toque aprender a vivir así. De pronto, a lo sumo las iglesias les pongan una medida, etcétera, pero no me voy a meter con eso. Entonces el mundo cambió para todo. Ahorita aquí en Canadá las cosas se han vuelto extremadamente prácticas, hermano. Las escuelas le dijeron a los niños ya no tienen que volver a las clases. Ustedes desde internet pueden conectarse con el maestro. Tengo un hermano que tiene que hacer el test de francés internacional y uno antes tenía que ir a Nueva York o a algún lugar. Ahora no, ahora ya lo conectan con la cámara, le detectan la pantalla, tiene cámara, haga un barrido y tienen programas para detectar si la persona está haciendo copia, etcétera. Usted se da cuenta que los bancos los cierran porque la gente ya no tiene que verse. Ahorita haga todo. Hay un pragmatismo en el mundo, una practicidad de las cosas. Ya esas filas, esas líneas, no. Vamos a lo práctico. Y eso queramos o no, ha de tocar la iglesia, ese pragmatismo. Entonces yo, bueno, de eso no quiero ahondar, pero sí en que ese pragmatismo que ha de experimentarse no solo en los métodos pedagógicos, no solo en la vida de trabajo, no solo en la vida de cómo hacer una simple compra, se ha de ver reflejado también en todo lo que hagamos aún en la iglesia, hermano. No solo en las entrevistas, en los estudios, sino que la iglesia no será la excepción de esa practicidad en la que el mundo ha. Más allá de querer los cristianos o nosotros querer seguir en el pasado, nos toca hacerle frente a nuestro presente y saber cómo vamos a direccionarnos hacia el futuro. Allí deben ustedes estar ahorita debemos estar todos gastando nuestras neuronas para ver de qué manera hacemos y contribuimos a que nuestra iglesia siga creciendo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces,
Cuando hablamos de reinventarnos, ya quiero caer en lo que será la conclusión. Nosotros pienso que con el paso de los años hemos caído en demasiada teoría de mega eventos, teorías de mega crecimiento, teorías de psicología, teorías de la familia, teorías de cómo hacer las actividades, hermano, eventos hasta para cómo atender las mascotas de la casa. Y hemos caído que, pienso que ese era el enfoque, les hablo de mí, puede que esté equivocado, pero quiero compartírselos. Parece que habíamos caído en una teoría casi que subversiva, desarrollada de todo lo que hay que hacer, pero en la práctica parece que los resultados no eran visibles porque casi siempre había que estar haciendo los mismos eventos, las mismas cosas, como si hubiera que estar repitiendo las mismas cosas una vez y siempre, ¿verdad? O había un problema en la enseñanza o había un problema en los alumnos, pero ahí hay algo. Entonces, las doctrinas, más allá de querer significar conocimiento para el que posee conocimiento de ellas, las doctrinas, el real enfoque de ellas no es que usted se prepare porque a veces parece uno esas guerras de rojos y azules, de árabes y judíos, de norteños y sureños, parecen esas batallas campales así de capitalistas y etcétera, donde la gente se persigue y parece que yo sí sé lo que el pecado es, yo le puedo explicar el bautismo, yo le puedo explicar si el anticristo, y la gente como en una batalla, una sed por salir y buscar pelea y a quién le arrepiéntete que te vas para el infierno y tú no te has convertido, y casi que una sed por demostrar que yo sé, que aprendí, que por destacar en medio. Pero yo les digo algo, hermanos. No serán usados por Dios los que mejor sepan predicar, sino los que mejor sepan vivir lo que predican. Esos son los mensajes que convencen a las personas. Los apóstoles no ganaron gente por sus grandes predicaciones, estaban la gran mayoría presos, perseguidos, pero su vida, su puesta en práctica de lo que Jesús les había enseñado, eso sí que les ganó bastantes discípulos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¿De qué te sirve, hermano, a ti saber lo que el pecado es? El pecado viene de amartia, viene de parábasis, y ahorita con la biblioteca Logos la gente se elabora unos mensajes, hermano, que uno queda como, Dios mío, wow. Uno queda como que, pero ¿de qué me sirve a mí saber todas las definiciones, enfoques, manifestaciones, bla, bla, bla del pecado, si me revuelco en él, si no lo abandono, si sigo practicándolo, si sigo viviendo en medio del pecado? Parece que me conozco la teoría, pero me equivoco de autor. Parece que me aprendo la teoría para enseñarle a otro, pero parece que mi deseo de aprender doctrina es para hablar y no para vivir. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay inmenso poder en el santo nombre de Jesús. ¿De qué me sirve a mí saber lo que el evangelio es? El evangelio del latín, del buenas nuevas, y la gente define el evangelio y el evangelio del reino y el evangelio, pero no le habla al vecino. Se la pasa buscando pelea a otros hermanos, se la pasa buscando cómo contradecir, cómo formar debates para ganar y decir esta sí es, aquella no es, pero no le habla a nadie, no vive la buena noticia. El evangelio, saber la doctrina del pecado, más que para hablarle a otro, es para que tú seas liberado de él. Saber lo que el evangelio es, más que para buscar peleas con los demás, es para que tú vivas en la buena noticia, para que tú recibas esa buena noticia y puedas compartirle a otro esa buena noticia. Pero hay gente que, aunque es cristiana, vive tan triste, tan amargada, tan empobrecida, tan destruida, que todo el que lo ve dice, pero para yo ser cristiano y vivir como vive esa persona tan triste, como tan en una desgracia, en un quejar, en un lamento hacia su propia iglesia, la gente dice, yo mejor me quedo como estoy. Como alguien dice, viven el evangelio y no lo gozan. ¿De qué te sirve a ti saber lo que la gracia es? La Biblia dice, de gracia recibisteis, dad de gracia, ¿verdad? Por gracia sois salvo y esto no de vosotros.
¿De qué le sirve a usted saber lo que la gracia es si no le habla a su amigo? Si usted no hace nada sin esperar nada a cambio. Ah, sí, yo puedo definir lo que la gracia es, el trato de Dios, y eso es un tremendo discurso, pero no hace nada sin esperar a ver qué me gano, a ver qué saco de ventaja. No hace nada de gracia o por gracia. Entonces, si usted es una persona que a todo le pone un interés y de todo quiere sacar una ganancia, usted no ha entendido la doctrina de la gracia. Así pueda definirla. Y lo siento mucho, hermano. Arrepentimiento. ¿De qué le sirve a usted saber? El arrepentimiento es esa media vuelta, es ese cambio de dirección y una cantidad de cosas, pero usted comete errores y no se arrepiente, ofende a su mamá, ofende a su papá, grita a su esposo, grita a sus hijos, grita al vecino, pelea en el trabajo. Y claro, cuando se habla del arrepentimiento, arrepiéntanse que se van a perder, pero cuando se trata de arrepentirse de los errores que cometes, no estamos hablando de inmoralidades, estamos hablando de errores diarios. Y no te arrepientes, te es difícil porque te gana el orgullo. Entonces, aunque puedas definir lo que el arrepentimiento es, si tú no lo llevas a tu vida, no has entendido lo que el arrepentimiento te ha querido enseñar. Tú has creído que la doctrina del arrepentimiento es para ir a condenar el mundo. La Biblia dice que Él no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero has creído, arrepiéntanse, que es un mensaje de esos como talibánicos, así, todos... de esos mensajes que no dan esperanza, sino que le dicen a la gente que está, más bien es como, siembran desesperanza. Si tú no llevas la doctrina del arrepentimiento a eso, a que tú puedes decirle, perdóname mi amor, te he ofendido, perdóneme pastor, o perdóneme hermano, líder. Si tú no eres capaz de arrepentirte de esas cosas, tú no has entendido lo que el arrepentimiento es. ¡Aleluya! ¿De qué te sirve saber lo que la conversión es? Porque me dieron una charla de las doctrinas, ¿verdad? Pero eres la misma persona, no cambias. Ya yo estoy viejo, a mí nadie me corrige. Yo soy así, yo nací así, a mí me criaron. Entonces, hablas de la conversión para señalar, ese hermano no se ha convertido. Ese hermano no ha recibido el Espíritu Santo porque no se ha convertido. Y tienes ese tremendo dedo para señalar, pero tú mismo no te conviertes porque no cambias. Porque te has anclado esas estructuras del pasado. Yo soy así, me criaron así. Y se pone la gente una coraza de fuerza. Entonces tú no has entendido la doctrina de la conversión. Si tú no eres capaz de convertirte, de reinventarte, de cambiar, de convertirte tú mismo, uno no se convierte porque uno sea malo. Uno no se convierte porque uno sea perverso. Uno se convierte porque nos queremos parecer a él, hermano. No necesariamente porque somos malos, sino porque queremos parecernos al Señor Jesús. Ese es el verdadero enfoque de la doctrina de la conversión. Aleluya. ¿De qué me sirve a mí la unicidad para formar debates y videos y humillar al uno, humillar al otro y ganar discusiones? Pero vivo en pleito con todos. No tengo unidad en mi casa, no tengo unidad con mis hijos, no le habla a su papá, no le habla a su mamá. Aleluya. No le habla a su mamá. Entonces sí, puede hablar muy bonito de la unicidad, pero así como el Señor Jesús, como somos tú, uno y yo. Pero tú no estás en unidad con nadie, ¿no? Estás en rebelión en tu iglesia, hablas mal del uno, hablas mal del otro. Entonces, aunque conoces los versículos de la unicidad, tú no la vives, entonces tú no has entendido la unicidad. Tú no has entendido el verdadero enfoque de la doctrina de la unicidad o el efecto práctico. ¿De qué te sirve saber lo que el bautismo en agua es? Y es en el nombre, y si no está bautizado, ese va al infierno, y si no, y hermano, unas tremendas discusiones que hasta los pobres niños terminan allá en el infierno. Los niños, ese niño de inconverso, ese está en... Y Dios mío, y tú todavía no has enterrado completamente el viejo hombre, porque aunque te metieron en el agua, todavía ese viejo hombre cada que quiere se pone en pie y grita y ofende y dice malas palabras o miente o hace cosas ilegales. Entonces no has entendido la doctrina de la sepultura o la del bautismo, ¿verdad? ¿De qué sirve saber lo que la doctrina del Espíritu Santo es? Ese no va al cielo, no ha recibido el anticipo. Y al mero problema, entonces sales corriendo. Y cuando tienes una dificultad, tú no crees de verdad que Dios está al lado tuyo. No crees que Él vino a ser el consolador, no crees que Él vino a guiarte a toda verdad, sino que vas y buscas consejo por otra parte. Entonces, si quieres saber lo que el Espíritu Santo es, pero no crees los efectos prácticos, aleluya, de la vida en el Espíritu y de la presencia
del Espíritu Santo en la vida tuya. Entonces, ¿para qué quieres saber doctrina si no la quieres llevar a la puesta en práctica en la vida tuya? No quieres ese pragmatismo. Quieres quedarte en los meros conceptos, pero no llevar a la práctica, no darle el enfoque práctico a la doctrina en la vida tuya. Ese es el verdadero sentido de las doctrinas fundamentales, amados hermanos. ¿De qué te sirve a ti la doctrina de la reconciliación? ¿Para hablar nada más de Ruth? ¿Para hablar de Noemí, de vos? ¿Para hablar de que él nos compró y del pariente cercano? Pero no, cuando peleas con la gente no te reconcilias fácil con ellos. Tienes personas hasta que los has eliminado de los contactos del teléfono, del contacto de Facebook, porque algún día discutieron, porque algún día pelearon y claro, tremendas exposiciones de Ruth que haces para dibujar la doctrina de la reconciliación, pero tú no te reconcilias. Hay gente que no se habla con su mamá, no se habla con su hermano, no se habla con su hermana. Si tú, después de esta predicación, sigues en la misma, tú no has entendido la doctrina de la reconciliación. Amado hermano, aleluya, siento al Señor y quisiera dejar de predicar, pero también siento la necesidad de terminar este mensaje, aleluya. Aleluya, ¿de qué sirve la doctrina de la sustitución? Que es que Él tomó el lugar nuestro, fue el sustituto. Pero tú cuando hay un problema al que puedes tirar por delante, nunca pones, la Biblia dice que el verdad, en esto consiste el amor, poner la vida por su hermano, pero cuando se trata de poner la vida por alguien, no, tú miras a ver a quién tiras al agua para tú lavarte las manos. ¿De qué te sirve la doctrina de la sustitución cuando no eres capaz de ponerte en el lugar de tu hermano? Ah, yo soy el que tengo razón y nunca tienes empatía para ponerte en los zapatos de él y de pronto mirar si quizás en algo lo ofendiste. No te pones en el lugar, no tomas el lugar, no te pones allí. Jesús sí tomó tu lugar en el Calvario, pero tú no te quieres poner en el lugar de tu hermano porque entonces pierdes la razón. No, hermano, pienso que hemos entendido mal el enfoque natural de las doctrinas fundamentales. ¿De qué sirve la propiciación que habla de aplacar, de disminuir si tú mantienes siempre con el mal genio, con la cólera, con la ira, con la humillación hacia los demás, casi que la gente tiene que venir y besarte el anillo? Hermanos, eso no es cristiano, ni es la doctrina apostólica. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hay que seguir creciendo. Hay que seguir creciendo. Escuchen esto. No serán usados quienes mejores prediquen o quienes más conocimiento tengan. Y yo no lo digo porque esté haciendo apología del poco academicismo que hay que tener. No. A mí me encanta estudiar. Pero por más que estudie, yo entiendo que no es eso lo que va a hacer la diferencia. Serán usados no los que sepan hablar, sino los que sepan vivir, hermanos. La gente no se convence por lo que tú dices, sino que cuando ven que tú vives el amor, la gente dice qué hombre, qué mujer, cómo perdona. Era eso lo que hacía que la gente se convirtiera. Los discípulos les hacían males y los discípulos respondían con bendición. A los discípulos les tiraban piedra y los discípulos miraban hacia el cielo. Los discípulos les mataban y se acordaban de aquella enseñanza del Señor que decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si algo dio crecimiento a la iglesia en los primeros siglos, no fue la tanta palabrería ni la discursiva, en realidad la dialéctica, no, en realidad fue esa vida sencilla y práctica de los cristianos que hablaban, partían el pan de casa en casa, que guardaban la comunión, que en su manera de vivir reflejaban la vida del Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Si tú entendieras el evangelio y una iglesia a principio de año comienza con 700, un ejemplo, sí, de crecer, mire, vea, a veces hasta hablamos de cosas que yo me pregunto dónde quedan. Una iglesia que comienza con 700 a principio de año, si cada persona entiende el ministerio de la reconciliación y sabe que hay que ganar almas, si cada uno ganara uno a final de año serían 1400. A veces parece que la extremada comodidad y todas esas cosas nos acomodan y nos quedamos como estáticos porque vemos tanta cantidad que creemos que estamos creciendo y resulta que nos hemos quedado allí quietos. Yo pienso que el Señor nos ha sacudido para reinventarnos porque parece que ya no nos podemos quedar así, pero hay que seguir creciendo. Hay que seguir hablándole a la gente.
Hay que seguir, ojalá cada iglesia, cada uno de ustedes se vuelva en 10. Si cada uno de ustedes se vuelve uno, cuando regresemos a los templos ya no vamos a caber porque habrá que abrir otros lugares. Porque la iglesia se habrá duplicado y si cada uno de ustedes, hermano, entiende el efecto práctico de la doctrina, la iglesia seguirá creciendo tal como lo hizo al principio del siglo. Alguien dijo, y con esto ya comienzo mi conclusión, quien es negligente en conocer su historia está condenado a repetirla. Parece que yo viví en Israel durante un año, tuve un año la oportunidad de vivir en ese país. Y mientras que estuve allá, viví y compartí con toda clase de gente. Yo hablé con personas sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y ellos me hablaban como cuando vinieron al país de Israel, les tocó construir a pulso ese país. Casi que al mejor estilo de Nehemías, luchando y peleando con los árabes y con las naciones vecinas, y ese sentido de proteccionismo los llevó a ser la nación que hoy son una de las 20 economías más sólidas del planeta. Pero cuando ustedes miran las nuevas generaciones, ustedes ven que hay personas que están luchando, están peleando para ceder tierra, para ceder derechos a otras naciones, están luchando para que ingresen, para que haya un flujo masivo de inmigración, pero es porque esas personas que hacen eso, lo hacen porque desconocen la propia historia de su país. Ellos no saben que a lo largo de todas las épocas, eso ha sido la destrucción de Israel. Cada vez que ha hecho alianzas con pueblos extranjeros, cada vez que los ha dejado entrar, y es lo que dice el libro de los jueces. Si usted lo ha leído, eso usted lo ve un ciclo repetitivo. Y a veces la vida de la iglesia no se distingue mucho. Hoy esa comodidad, hermano, hasta cámaras hay, las iglesias con aire, con de todo, hermano, casi que eso parecen esos salones de lujo, VIP, algunos lugares. Y parece que la gente piensa que la iglesia se formó así y se olvidó que hubo mucha sangre detrás de eso, mucha persecución, mucho dolor, mucha doctrina práctica, no bla, 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 mucha doctrina práctica, mucho amor al que hacía mal, mucha ayuda al pobre, mucha ayuda al enfermo, mucha ayuda a la viuda, que si no había plata para darle, al menos había poder para sanarle, para suplirle, para que los milagros se pasaran. Parece que desconocer el precio que otros que antes que nosotros pagaron, nos ha llevado a una situación, hermano, en la que hoy nos encontramos allí casi que cediendo todo, casi que pidiéndole un acuerdo de paz al diablo para que no me moleste, porque no quiero lucha, no quiero guerra, casi como que diablo, ofréceme un tratado de paz y yo no me meto contigo y tú no te metes conmigo. Pero eso no será posible, amado hermano, no será posible. La iglesia ha sido forjada a precio de sangre. La iglesia ha sido forjada con esa presencia, con ese mover del Espíritu Santo reflejado en la vida y no en las palabras de los hijos de Dios. Aleluya, gloria al Señor. No se esfuercen por ganar audiencia, no se esfuercen por ganar adeptos, no se esfuercen por querer aglomerar. Esfuércense, amados hermanos, por ganar almas, por crecer en todos los sentidos. Si ustedes crecen en la puesta en práctica de las doctrinas, también crecerá su iglesia, se propagará el mensaje del evangelio, y les aseguro que después de esto, hermano, la iglesia será poderosa y nosotros estaremos, así como lo hizo David. Dice que David murió habiendo servido a su generación. Nos ha tocado, hermanos, ponerle el pecho a esta generación. Muchos de nuestros pastores ancianos, de pronto hasta con dificultades para el sistema y para otras cosas, pero que tienen mucha enseñanza, tienen mucha fe, tienen mucho poder. A nosotros nos toca rescatar lo mejor que ellos nos han podido heredar con su ejemplo y hacer frente a esta generación con lo que la sociedad, con lo que este mundo contemporáneo nos exige. Pero eso no será con palabras, hermanos. Tendremos que reenvasarnos. Tendremos que reinventarnos, pero no podemos perder las bases, no podemos perder la esencia. ¿Querías hablar de doctrina? Hemos hablado de doctrina.
Y si a doctrina me refiero, y con esto me refiero a dejémonos de tanta teoría y vámonos a la práctica. Dejémonos de tantas historias y comencemos con las demostraciones del Espíritu y de poder. Y no estoy hablando de cosas espectaculares, estoy hablando de vidas transformadas, gente capaz de arrepentirse, de reconciliarse, de abandonar el pecado, de tomar el lugar de su prójimo, gente capaz de sepultarse a sí misma, de saber que Dios está allí al lado suyo, así lo sienta usted o no lo sienta, amanezca con el pie derecho o el pie izquierdo. Gente que entiende que el efecto de la doctrina, más que ir a buscar discusiones, es darle una vida, un lineamiento a la vida de la iglesia. Aleluya. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si le decimos al Señor? ¿Qué les parece si alguno le dice, Señor, yo tengo que arrepentirme? O de pronto alguno le dice, yo tengo que reconciliarme con mi prójimo. O de pronto alguno dice, yo tengo que abandonar el pecado. O quizás hay alguien que está diciendo, yo tengo que convertirme. Yo no sé con cuál de las doctrinas el Señor te ha tocado en esta tarde, pero lo cierto es que si tú después de esto sigues siendo el mismo, entonces no has entendido nada. Yo quisiera que pudieras entender. ¿Por qué no oramos? ¿Qué te parece si oramos? Yo no sé si el hermano líder está por allí.